Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? En las entrevistas que hacemos aquí en nuestro canal YouTube, tenemos a un invitado especial, Javier González Olechea, doctor en Ciencias Políticas, peruano, que ha tenido, digamos, durante buena parte de su experiencia profesional, la posibilidad de estar en diversos países como funcionario de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo en particular. Es formado en la ENA, en la famosa ENA en Francia, y por lo tanto tiene no solamente la experiencia, sino también, digamos, el interés académico de seguir manejando los temas de función pública, los temas de políticas de Estado, y en eso está en estos momentos. Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradecemos por Claro, este Enrique. espacio. Javier, Buenas quisiéramos tardes, justamente Enrique. conversar con este tema especial que tú estás desarrollando ahora, que llamas la era disruptiva. ¿Qué es la era disruptiva? Es producto de un pleito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo era funcionario a tiempo completo, directivo, yo fui director de la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, el director general de la OIT lanzó una iniciativa hace unos 6 o 7 años que la llamó El futuro del trabajo. Y en un sitio web interno nos invitó a los altos funcionarios a discutir acerca de esta iniciativa. Y yo me puse a pensar y dije, aquí hay dos equivocaciones. Primero, el tempus del famoso Gutenberg, ¿no? El tempus, el tiempo. Hablar del futuro del trabajo era negar la realidad del presente. Y hablar del trabajo era fraccionar la vida en general, algo que no es factible, ¿no? Y yo recordaba, y es una cita muy presente en mis conferencias ahora sobre la era disruptiva, que estoy en la versión 32, recordaba una frase, que voy a ver si la encuentro por acá, pero en todo caso el concepto es de Heisenberg, de un premio Nobel de la física hace 90 años, que a los 30 y pico de años obtuvo el galardón, y que dice, todo forma parte del todo, en todas las partes, todo es relación y nada existe fuera de esta relación. ¿No? Es una visión sistémica que, por cierto, nos recuerda la naturaleza de la vida y la interrelación de lo social, de lo económico, de lo político, de lo cultural, de lo demográfico, en general. Y nos obliga a ver la naturaleza y la vida en general como un sistema formado por subsistemas cuyos componentes tienen más o menos grados de impacto mediato o inmediato, directo o indirecto, pero forman parte, ¿correcto? Es como el cuerpo humano, que es un subsistema. Entonces, yo dije, esta premisa es equivocada, ¿no? Hablar de el mundo del trabajo cuando todo está relacionado con la economía y la política, y en especial con el mundo del trabajo. Entonces comencé a discutir, ¿no? A combatir la idea del jefe de mi jefe. Y entonces, pero Naciones Unidas es algo permisiva en eso, ¿no? Y me convertí en un heterodoxo del pensamiento oficial de la organización y dije, no, aquí no hay ni futuro ni hay acotación al trabajo. Entonces sostuve una tesis que más o menos fue germinal y heterodoxa de la organización, pero que ha ido cobrando fuerza, y me puse a leer todo lo que tenía entre manos respecto a la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, porque la respuesta del lado oficial, por así decirlo, y también en la literatura vigente, era que asistíamos a la cuarta revolución industrial. Y entonces yo fui a los fundamentos del Taylorismo, ¿no? Taylor fue ese gran economista inglés que más o menos hizo la historia de la revolución industrial, pero el Taylorismo significa la aplicación del método de la máquina y del vapor, por así decirlo, de la revolución industrial
para producir más con menos. O sea, el paradigma sigue siendo el mismo, ¿no? Que es hacer más con menos, más y ahora es más y mejor con menos y menos tiempo, menos gente y menos tiempo, pero es el mismo Y paradigma. sin contaminar, agregaríamos en este tiempo. Y sin contaminar, por cierto. Entonces, pero la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera revolución industrial y esta, yo sostengo, y es una frase con la que comienzo mis conferencias, asistimos a la transición de una era de cambios a un cambio de era. Y esta es la era disruptiva. ¿Y cuál es el factor determinante? ¿Qué significa disruptivo? Porque es una palabra que recién se está instalando en el castellano, que está, por cierto, en la Real Academia, pero que se ha usado mucho en francés y en inglés. Y después de leer múltiples acepciones, en fin, yo más o menos la defino de esta manera. Es un cambio brusco determinante que, compromete los pilares o pilares, porque al decir los, como si fuera todo, pilares de un sistema. Y en este caso, del sistema preexistente, bajo la aceleración, en este caso también, del mismo paradigma, hacer cada vez más con menos y mejor, ¿correcto? Entonces, pero ¿cuál es el elemento disruptivo? Bueno, la inteligencia artificial, vale decir, la conjunción de tres vectores nuevos de los últimos 30, 40 años, que son la inteligencia artificial, las nuevas formas de comunicación y la bioingeniería. Este trío ya no es la producción de la máquina que aumenta, sino este trío genera esta transición de una era de cambios a un cambio de era y la era. Y lo disruptivo justamente es la presencia de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ha llegado a superar ciertas capacidades humanas. Hoy tú tienes, cuando yo doy las conferencias con mis PowerPoint, cantidad de ejemplos donde ha superado ciertas capacidades humanas. Hay hoteles en el mundo atendidos al 100% por robots, ¿correcto? Pero lo más llamativo, y después volveremos, pero es parte del elemento central, fundamental, y de ahí el título de este libro que estoy escribiendo, se llama La Era Disruptiva, un diálogo con los dioses, es que en 15 años aproximadamente, la inteligencia artificial habrá superado largamente el test de Turing, que es con el que se miden las capacidades de la inteligencia artificial, y habrá creado por cuenta propia vida humana. Vida humana, así como lo escuchamos, generando una subespecie dentro de la especie humana que predeterminadamente, con códigos genéticos y todo demás, lo estoy tratando de explicar de manera simple, va a poder crear a Enrique, a Javier, pero mejorado, ¿correcto? Y eso lo llaman los centros de estudios más avanzados sobre inteligencia artificial el año de la singularidad. Y el año de la singularidad más o menos se estima en unos 17 años más, 15 años más. A veces la velocidad de la ciencia es mayor. Entonces, todo lo que nos ha precedido en los últimos 100 años, podríamos nosotros decir, aunque la historia no se puede hacer cortes matemáticos, pero hay hechos que marcan historia. El fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, del 18 y el 19, se producen las negociaciones de paz, ¿no? Esas negociaciones de paz en París que terminan con el Tratado de Versalles. Porque en Versalles, capital de Luis XIV y de Luises siguientes, cerca de París, se firma ese tratado, y ese tratado tiene una fotografía que yo les pongo, que es muy clara de la época, ¿no? Todos los delegados de los países que firman el Tratado de Versalles, todos son hombres, menos una mujer que es una chiquitita, una delegada atrás. Pero resulta que el Perú, a pesar de no estar en la contienda, fue delegado titular y firmante original en 1919, entre los 29 países originales. No había ningún país africano, por cierto, todavía era colonia, pero habían grandes ausencias. Estados Unidos no firmó las negociaciones de paz.
Estados Unidos o Rusia, México, de grandes ausencias y después naufraga. ¿Qué ha sucedido en estos 100 años? Pues el primer cambio brutal es que hace 100 años 2/3 de la población del mundo vivía en el campo, 1/3 en la ciudad. Hoy en 100 años se ha invertido, 2/3 viven en el cemento y 1/3 vive en el campo, con la adición que el campo ha perdido espacio porque el cemento de las ciudades ha ocupado cada vez más campo. Esto ha traído una enorme presión junto con los primeros 50 años del año 19 hasta el 69, donde se produjo la Gran Guerra, no la primera ni la segunda, sino la Gran Guerra, como lo califica Brodel, el historiador moderno francés, porque lo que hubo fue un armisticio, un fracaso entre la Primera y la Segunda Guerra, la Gran Guerra, y nace un nuevo orden internacional, producto obviamente del fin de la guerra, de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas, y todo el proceso de descolonización, que básicamente se incorporan más de 50 países africanos al mundo libre. Esto genera, evidentemente, unos cambios en la economía, en las relaciones económicas, políticas y sobre todo también en los actores de la política internacional, porque hasta los principios, hasta hace 100 años, los actores únicos de las políticas exteriores, de la relación internacional, eran los estados. Pero han comenzado a surgir, como parte de estos cambios, una serie de actores internacionales que tienen tanto o más fuerza con los estados. Por ejemplo, las calificadoras de riesgo. Cuando una calificadora de riesgo, Moody's, dice que Francia, por estar en 2 trimestres consecutivos a la baja, va a entrar en recesión, anticipa la recesión y a su vez es causa de la recesión, ¿correcto? Y así una serie de nuevos actores internacionales que Greenpeace, por ejemplo, ¿no? Por el movimiento verde, Deep Ecology profundo, movimiento ecológico profundo, y comienzan a cambiar las relaciones también de las comunicaciones. Pero el primer gran salto de ese cambio se produce en el estado más continuo de la historia. ¿Cuál es el estado más continuo de la historia? 6.000 años de historia con un paréntesis de 100 y pico de años bajo invasiones, protectorado, como la querramos llamar, que es China. China tiene 6.000, una de las 6 grandes culturas, o cunas de culturas como el Perú, que es otra de las 6 grandes, pero es el único con 6.000 años de continuidad del Estado chino, de China, ¿correcto? En octubre del 68, el Comité Central del Partido Comunista Chino decide cambiar ya estando en la revolución de Mao, a la gerontocracia, a los viejos ideólogos, progresivamente incorporando a tecnólogos, matemáticos, biólogos, geógrafos, ingenieros y demás. De manera que el comando fuera bajando un promedio de 80 años a 50 años, que es lo que actualmente tiene, para caminar sobre la base de 2 pies. Esto ha sido pensado, por eso que la guerra de Trump con China y los aranceles está perdida. Es una no nata guerra perdida, ¿correcto? No ha nacido y está perdida. Ellos decidieron caminar sobre 2 pies, el dumping laboral y el dumping monetario. ¿Qué significa el dumping laboral? Que la gente que trabaja en las grandes fábricas puede ganar 20, 25 dólares al mes y viven en ciudades cementerios o ciudades obreras, por un lado. Correcto. Y el dumping monetario es mantener, a pesar de toda la presión del Fondo Monetario, de los países desarrollados, del Banco Mundial, un tipo de cambio entre el yuan y el dólar totalmente ficticio, inflado, se calcula 30 veces, más o menos, lo cual ha permitido toda esta expansión de los últimos 30 años de China a un crecimiento promedio 8.2, 8.3, depende del punto de partida y demás. Pero que se ha convertido en los últimos 15 años en el ejemplo de varios factores disruptivos. Resulta que en los últimos 15 años China ha consumido más cemento que los Estados Unidos en el siglo XX. Resulta que
en los últimos 12 meses, China se ha constituido ahora, concentra el 62% de las patentes mundiales. O sea, de todos los inventos que se registran en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el 62% viene de China. Aproximadamente, de acuerdo a sus boletines informativos de comercio, que vienen en inglés y en castellano, se crean 53.000 emprendimientos diarios. 53.000 emprendimientos diarios. Entonces, uno hace las comparaciones y tienen, por ejemplo, una doble capacidad de inversión en el mundo digital que toda la Unión Europea junta. A pesar de que, además, China, solamente 400 millones de habitantes viven en el cemento, el resto todavía vive en el campo, en el feudalismo. Por eso que consume fibra óptica, cemento, para ir ampliando y llegar a los 1.400 millones. Pero China ya no es un país. Yo cuando pongo los slides hablo de un archipiélago chino, es decir, una isla. Chile es un continente con brazos. ¿Por qué? Porque tiene cientos de grandes buques que están muy por encima de las medidas de Panamax, de la ampliación del canal de Panamá, que están en aguas territoriales internacionales, donde le llega digitalmente todos los modelos diseñados en Hong Kong, en Bahrein, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entran los barcos con los materiales chinos y después salen los productos chinos y después cada 2 meses van renovando a los trabajadores chinos. O sea, tienes fábricas en alta mar fuera del control de ¿quién? De la OMC y de la OIT. ¿Por qué? Porque no cumplen con los 8 estándares de los derechos fundamentales, ¿correcto? Pero a la hora de firmar los TLC, los Tratados de Libre Comercio, le exigen a los demás que cumplan con los 8 convenios fundamentales y ellos solamente han firmado, no digo que rinden cuentas, 2, ni siquiera libertad sindical, convenio 87, ni negociación colectiva el 98. Entonces, claro, esta fábrica que inunda el mundo pone camisas a 40, 50 centavos de dólar. Entonces, cuando la gente va y se sorprende en Zara o en cualquier tienda y dice, voy a cobrar, qué barato, 18 soles, bueno, estás pagando 7 veces más o 25 veces más del costo, ¿no? Y entonces China de esta manera se ha convertido no solamente en la amenaza del primer puesto mundial, sino en el factor más disruptivo del siglo XIX, y así como cada siglo, del siglo XX, así como cada siglo, el siglo XVIII, ¿no? Fue, digamos, de España, de Holanda, ¿no? Cierta primacía, el siglo XIX, de Inglaterra, los males, el siglo XII, los vikingos, el siglo XX de los Estados Unidos. El siglo XXI claramente es un siglo chino, porque además ellos tienen una forma de pensar, Enrique, que está inmune, por así decirlo, a los contagios del movimiento heterodoxo intelectual, ¿no? Ellos todavía siguen a Confucio, principalmente, ¿no? Es decir, para ellos el concepto del tiempo no es el concepto tuyo o mío de 12 meses o quien nos escucha y dividido. Ellos todavía mantienen su propio calendario, ¿correcto? Entonces, si el gobierno es férreo, como es férreo, pero aplican el capitalismo hacia afuera y también en parte hacia adentro, evidentemente jamás van a soltar, van a andar en 4 pies y van a soltar el dumping laboral y el dumping monetario. Por lo cual la guerra comercial con Occidente y especialmente con China está perdido. Por más que le pongan 30% de arancel, 80%, no importa, ponle 100%, si ellos están con un dumping laboral y un dumping monetario de en un video que también tuvimos en este canal, Óscar Ugarteche, que radica ahora en México, coincidiendo contigo, enfatizaba en el tema de la guerra en el aspecto energético. Y decía que China hace mucho tiempo ya le ganó esa guerra a Estados Unidos, pero Estados Unidos insiste en desconocer el tema, ¿no?
incluido esta Claro, última ¿no? pelea por, Bueno, por el 5G, los celulares, sí, etcétera. así es. Si hay algo que hace daño a los países y que es una actitud humana, es el negacionismo. El negacionismo es la actitud que te lleva a negar la realidad para no asumir las consecuencias de la realidad, las decisiones que tienes que tomar. Entonces, a veces los estados, los que son los gobiernos, optan por negar una realidad para no asumir las consecuencias, o porque les son costosas, o porque políticamente les son inestables, o porque demostrar su incapacidad de gestionar esa realidad. ¿Correcto? Y terminando el capítulo chino de la era disruptiva, hay que recordar que China tiene 14 vecinos. Y haciendo la comparación con los Estados Unidos, que por la misma dimensión son 300.000 kilómetros cuadrados de diferencia más o menos, Estados Unidos tiene 2 vecinos, pero además tiene 24.000 ríos navegables, es el país más grande en su dimensión, más integrado del mundo, correcto. Y entonces, pero sin embargo, China es el primer acreedor, o sea, el que le debe más plata a Estados Unidos es a China. Pero ha utilizado 2 palancas adicionales en los últimos 3 o 4 años. Primero, el Bank of China. El Banco de China, Banco del Estado, antes te compraba las materias primas, después venían a América Latina y a África a comprar las empresas. Ahora vienen y te compran las tierras, por justamente la presión que hay sobre la alimentación, ¿correcto? Y sobre la extensión y la calidad de la tierra. Está pasando, sino que lo hacen con sociedades anónimas en la Patagonia, seguramente en la Amazonía y en otras partes. Entonces, el mundo digital, que es parte importante del componente de la era disruptiva, ha hecho que todos estos fenómenos de este paradigma potenciado de hacer más con menos, más y mejor productos con menos, aunado al mundo digital y a la posibilidad de comerciar internacionalmente sentado en tu casa y a producir sentado en tu casa, porque mandas a producir en una fábrica, lo vendes por el otro lado, puedes estar en Chiclayo, en tu casa, y ser un potenciado, porque todo se terceriza. Todo esto genera elementos muy disruptivos en la sociedad, y lo que yo explico. Y tiene impactos en ¿qué? En la economía, evidentemente ha reorientado la economía hacia la producción digital por un lado y la meta escala, lo que se llama la economía ahora de meta escala, que ya no es la escala suficiente para el mercado porque el mercado dejó de tener fronteras, ¿correcto? Al dejar de tener fronteras, tú produces en Chiclayo y estás vendiendo en Arabia Saudita, o estás vendiendo en Indonesia, o en un mercado de 1.400 millones de habitantes como es la India. Pero así como lo haces tú, lo hacen los demás respecto a ti, ¿correcto? Y uno de los símbolos, o de los signos más evidentes, es el movimiento bursátil y de los fondos de inversión. Resulta que trabajan, obviamente, 24/7, porque ¿dónde están los grandes capitales del mundo? Los grandes capitales del mundo están concentrados en fondos de inversión. Y en los fondos de inversión tú no sabes quiénes son los dueños. Es decir, es imposible saber, para ti, para mí, para cualquiera que nos escucha, saber quién es el dueño del fondo de inversiones de $500 millones de dólares, ¿correcto? Pero ese resulta que decide apostar el domingo en la noche sobre X tales y cuales stocks, acciones en una bolsa. Entonces, Lima amanece con una tendencia que viene de 12 horas de distancia, ¿no? Y que ha caído, impactado a los Estados Unidos, y entonces tú ves que la acción X ha bajado 15%. ¿Qué significa esto? Significa, volviendo a Heisenberg, que todo está relacionado con todas las partes y todas las partes forman parte de un todo y nada existe fuera de esa. Javier, y aprovechando con esta explicación del cambio de era que nos estás haciendo, el elemento tecnológico disruptivo,
el elemento, digamos, Lo sistémico. preocupante es lo educativo y lo social, después Ok, te lo menciono. ok, dale, dale. Porque te quería preguntar cuál es el cambio en las instituciones multilaterales que este elemento disruptivo va a Total, generar. Total. Pero bueno, por favor, total, y es lo continúa, que yo continúa. sostuve hace 5 años, total, porque primero que tienen que cambiar totalmente el eje de la orientación de sus políticas internacionales. Porque ¿qué ha demostrado el factor más disruptivo de la era disruptiva? ¿Cuál ha sido? El coronavirus. El coronavirus nos ha demostrado que formamos parte de un todo. Y la respuesta sistémica de Naciones Unidas fue inexistente. La respuesta de los grupos regionales importantes de la Unión Europea fue tardía, casi a trompicones y con migajas, salvo la única respuesta que fue global, pero compartida, pero no unificada. ¿Cuál fue la respuesta de todos? Cerrar las fronteras. Volvimos al Estado-Nación del siglo XVII, ¿correcto? ¿No? De la época de Richelieu o de la época de la colonia peruana, que marcaba muy bien sus límites a los efectos, sus encomiendas a los efectos de la tributación al señor de Lima, que remitía una parte y otra se la robaba, por cierto, a la corona, ¿no? Porque el robo venía en cadena desde la corona. Robaba el encomendero, robaba el corregidor, robaba todo. Es un viejo cuento a la mexicana, la mordida mexicana. Todo eso lo heredamos de España, dicho sea paso, ¿no? O sea, porque en España también le robaban al rey. Pero, ¿cuáles son los elementos que más preocupan? Bueno, evidentemente en el mundo del trabajo se han abierto muchas más gamas, recordando que en promedio en el mundo, Enrique, el promedio del mundo, 60% del empleo es informal. 60-62% del empleo es informal, en el mundo. Con lo cual, uno se da cuenta de que si comienzas a bucear en ese porcentaje, tienes en África países como 80, 90, 95%, Haití con 92%, el país más asimétrico de América Latina, de informalidad. Y entonces quienes tienen más o menos un estado, una sociedad formal, son aquellos que llamábamos antes, y digo antes porque yo ahora los llamo distintos, en los estados de bienestar en Europa, ¿no? Que habían alcanzado un piso social y que tenían, que son no más de 12, 13, así, técnicamente hablando. Bienestar que ahora sabemos, Javier, varios de ellos lo generaron con gran endeudamiento, que ahora están corrigiendo. No solamente eso. Hace 80 años, Suiza era un país muerto de hambre y lleno de campesinos que eran mono de cultivo, ¿correcto? Es decir, ¿qué es lo que hizo salir aparte de ellos? El Plan Marshall, o sea, la inyección americana de la Segunda Guerra Mundial. Y lograron en la década del 90, 95, 2000, lo que se llama el welfare state, el estado de bienestar. Pero ahora estamos pasados, y a la gente le gusta el concepto, porque hay varios conceptos que estoy acuñando, al estado de malestar. Porque el propio mundo desarrollado se encuentra hackeado por 3 elementos. Entendiendo el mundo desarrollado, en este caso Europa. El factor migratorio, y en lo único que se han puesto de acuerdo después del coronavirus, es como factor disruptivo crear un nuevo pacto migratorio. Le falta un voto, porque es por unanimidad, para cerrar las puertas y expulsar a los ilegales. En Europa, estamos hablando de Europa, una Francia que antes era hipergenerosa, una Holanda amante de lo verde, ni qué decir Dinamarca, Austria. Pero hemos vuelto entonces a la reacción natural, digo natural porque cierra las ventanas, o sea, igual que en las pestes romanas, cerraban las puertas para que no te entren, los estados han cerrado.
Entonces, esta transición te demuestra que tiene enormes fragilidades y enormes impactos en el mundo económico, en el mundo, pero vamos a concentrarnos en el mundo social y el mundo laboral. ¿El mundo laboral qué significa? Algo que ha pasado acá, en Bacus. Señor Cornejo, te llega un correo a las 5 de la tarde. Le agradecemos enormemente los 22 años de trabajo dedicados a Bacus. El señor González Orechea lo está esperando en la tesorería con su cheque. Invertamos mejor la figura. Me llega el correo a mí para yo cargar con la desgracia. El señor Cornejo lo está esperando en la tesorería con su liquidación de ley. En 15 minutos el acceso a su servidor se corta. Te quedas bajo shock, 5 de la tarde, a la hora que todo el mundo se fue, verifican el sistema que tú estás, ¿no? Y te vas y te dan firma acá, entonces tú te llevas la desgracia a tu casa el día sábado. Obviamente tienes 47 años de edad, 48 años de edad, 50, y la primera pregunta es yo, ¿qué voy a hacer con esta plata y ahora qué hago? Entonces, la discusión la llevas, o el mal humor lo llevas a la mesa del domingo con 3 hijos que son estudiantes, ¿correcto? O unos graduados. Entonces, todo esto ha generado que el concepto de la carrera en el mundo del trabajo en una empresa se acabó. Es decir, nadie cree que va a entrar a IBM y se va a quedar 30 años. Es más, el concepto es del jumping, ir saltando de empresa a empresa cada 2 años para ir logrando mejores posiciones. En ese sentido, Peter Drucker, perdóname, en ese sentido Peter Drucker acertó cuando escribió hace muchos años atrás ese libro hace 20 y tantos años, de la gerencia en la sociedad moderna, ¿no? Totalmente, hace 20 y tantos años, totalmente. Entonces, el sentido de pertenencia a carrera, ¿por qué? Porque al no ver tú la fidelidad de la empresa respecto a ti, porque está empujado por la crisis, ¿por qué? Porque llega un momento determinado que viene el proceso, acentuado en los últimos años, de fusiones y adquisiciones. De un fondo mutuo de una parte del mundo decide comprar una empresa anglo-alemana de talento y compra lo que compró Bacus, Amber alemana, belga, después con Colombia, y entran las fusiones. Y en las fusiones, ¿quiénes salen? Obviamente los fusionados, no los fusionantes, aunque no cabe la expresión, correcto, y buscan el costo más barato, va a decir, al gerente caro de 48 años le buscan un yuppie de 28 años que está dispuesto a aceptar trabajar 16 horas por la tercera parte. Esto está pasando también en Naciones Unidas. ¿Correcto? Entonces, pero ahí se crean nuevas bolsones sociales que antes no existían, que yo le llamo los neo-excluidos y los neo-analfabetos. Y que son personas que están muy formadas, pero que no responden su formación a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas del mercado. Hay 3 estudios, el de Oxford, el del Departamento de Estados Unidos del Trabajo, que son 702 categorías del trabajo, y la Universidad del Futuro y otras tantas importantes, que más o menos te dicen que en 18 años, 16 años, los niños que están estudiando hoy en Estados Unidos, cuando salgan, el 40%, a buscar trabajo, esos perfiles de trabajo no han sido creados, los perfiles. Y aproximadamente los 702 perfiles laborales y técnicos estudiados, estadísticamente controlados, digamos, por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, 48% van a desaparecer en 20 años. O sea, la primera conclusión de todo esto, a la que yo siempre llego, es que la educación en el mundo, y especialmente en el Perú, es absolutamente disfuncional al mercado actual. Te estoy hablando de cualquier colegio, hasta el más caro. Y mucho más al mercado que se viene en 20 años. Y mucho más al mercado, porque todavía estamos pensando en la fórmula, en el trabajo forwardista, en el trabajo de Taylor, ¿no? De trabajar en las empresas, en la industria, en vez de ir a la composición digital del trabajo. Eso he diseñado una página donde hablo todos los cambios en una empresa y que cada uno tiene que tener un conductor tech, un conductor tecnológico, de manera que esa área de servicio de producción esté totalmente conectada en avanzada
a el reto del presente, no del futuro, que es hacia dónde camina tu vecino, ¿correcto? Anticiparte a los hechos. Entonces, este fenómeno de los bolsones sociales, los neoexcluidos o neoanalfabetos van a ser millones. Va a decir, hoy el coronavirus ha acentuado este proceso de la era disruptiva, ¿no? Ya no podemos hablar casi de una transición, estamos en la primera etapa de esta era disruptiva. Porque yo me pregunto si esos millones de empleos, que por cierto en el Perú han sido informales en su mayoría, pero en el caso de España no, ¿van a encontrar trabajo formal en las mismas condiciones? No. Así como teníamos la generación de los mileuristas o de los que ni trabajan ni estudian, que en Italia se llamaban los mamoni, se quedaban con las mamás hasta los 35 años porque no podían independizarse. Bueno, en la última versión de mi exposición, la versión actualizada a 1 de octubre, incorpora un capítulo que se llama el coronavirus. Y si la última generación era la generación Z, que tiene 22, 23, 24 años, y que no le interesa el dinero, sino lo que busca son las experiencias. Tú le dices, no, yo te pago 4.000 soles en vez de que 2.500, ¿no? Estamos hablando de muy buenos empleos para la gente. Te aumento, no. Agarran la mochila, la maleta, y me voy a vivir a donde sea con mi laptop, porque con laptop trabajas y te conectas con cualquier parte del mundo y hasta te pagan y haces todo lo que puedes hacer. Okay. Ahora bien, entonces, la educación es totalmente disfuncional. El examen PISA está totalmente, pues, desvirtuado para la realidad actual. Pero hay una sensación que es emocional de quiebre, que es lo que yo llamo la patología del vacío. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que se siente desplazada es como se acerca al vértigo existencial, se acerca a la ventana o un balcón del piso 24 de un hotel, ¿no? De un edificio, o al acantilado de Miraflores o de Chorrillos, y siente esa sensación de vacío de que nada lo sostiene, ¿correcto? Y se comienza a preguntar entonces, ¿qué es lo que he hecho mal? Entonces la autoestima baja, evidentemente, y entra en una crisis existencial, algo que va aunado a otros dos fenómenos. El tecnoestrés, tú quítale el celular a cualquiera, te lo quito a ti, tú me lo quitas a mí o a cualquiera. Desconéctale la línea 15 días y le va a dar pánico. La gente ya no va a poder, como se llama, hacer transacciones y estar conectado. Pero ya en Estados Unidos se estudia un fenómeno que es una enfermedad del síndrome, el SAT, el síndrome de ansiedad disruptiva, que es justamente el quedarte fuera del sistema por X tiempo. Pero esto está generando otras respuestas ya sociales de avanzadas en el mundo. La doctora Mariela Guerra, que hemos entrevistado aquí, neuropsiquiatra, decía que después de la pandemia del coronavirus va a venir la pandemia de la salud mental. Pero con lo que tú dices, no solo va a venir por los efectos de la ansiedad producto del aislamiento, del distanciamiento, sino por ya no estar. No, ya llegó, Enrique, ya no llegó. En el sistema. Es decir, esto se está estudiando, es más, se trata ya en los centros médicos y especialistas de los Estados Unidos, el SAT, el síndrome de ansiedad disruptiva, porque el horario de sueño se ha reducido en la gente joven, en los niños, en un 30% aproximadamente, por la extensión de, como yo le llamo, se ha adicionado al cuerpo un brazo adicional, que es el celular. Están aproximadamente conectados, lo que dice Anthony Giddens en Homo Videns, ¿no? La videocracia, conectados en exceso, pero además la interconexión con el mundo videocrático, Kratos, poder de la imagen, genera tal nivel de ansiedad, el tecnoestrés y el SAT, que tiene afectación en el cerebro y en la calidad del sueño. Entonces, el niño estudiante de 14 años, o muchacho, adolescente, esto está estudiado por las neurociencias. Yo fui una semana, hace 4 años, a hacer un curso entero de neurociencias en
en Barcelona, la primera edad plástica del cerebro se forma entre los 7 y 12 años. Por eso es que Finlandia comienza el colegio a los 7 años, no, es gente inteligente, ¿no? Y la segunda etapa más formativa y correctiva hasta los 18 20 años. Pero la más esponjosa, ahora, la edad promedio de un niño americano que tiene un celular con los jueguitos es de 4 años y pico. Entonces, el nivel de con lo cual pierdes tú la capacidad creativa y recibes solamente, eres un receptor de mensajes y no eres un emisor del mensaje. Y eso se va Pero ahora, el gran negocio, y eso se gran negocio de sí, esto sí. Es que nos hemos convertido, en vez de personas normales, a nubenautas. Otra expresión de mi especie. Pero y los nubenautas van a ser más nubenautas porque dentro de unos años con el 5G, que multiplica la velocidad y la interactividad de todas las plataformas. No solamente eso, yo en mi lámina te muestro, hay 10 nuevos elementos de la era disruptiva, el entorno aumentado, que ya es una realidad, 10 que podría yo mencionarte, que explican claramente la transformación de la bioingeniería como el tercer componente de la era disruptiva. ¿Y qué significa? Que hoy la mitad de las personas, o mejor dicho, el cuerpo humano, la mitad puede ser prótesis. Pero ahora te ponen chips debajo del cuerpo conectado a una central, por así decirlo, previamente diagnosticado, y te mandan todos los impulsos de la medicina desde el satélite. Esto se está haciendo en el primer mundo. Con lo cual, el cyborg, ¿no? El hombre cyborg, ¿no? Yo presento una imagen que es que es como un Mechatronic, ¿no? Cuando veíamos las fantasías en las películas hace 30 años, hoy son realidad. La mitad de los órganos humanos son trasplantables. Entonces nos estamos acercando a ese momento del año de la singularidad, en donde se va a juntar la computadora inteligente, la inteligencia artificial que va a crear el hombre, por sí mismo, ¿con quién? Con la creación, con las 10 tablas. Vamos a las religiones monoteístas. Límite entre con los dioses. Discusión de fondo entre el límite, entre la discusión de fondo de ahí se plantean, entonces, claro, se plantean dos tipos de dilemas: el dilema moral y el dilema existencial. El dilema moral es ¿qué hacemos como sociedad? Ya en el Perú, por ejemplo, en el mundo, pero en el Perú, a mí me preocupa más mi país, ¿qué hacemos con los neoexcluidos, con los neoanalfabetos? Con esos bolsones que la sociedad, si no modifica sus patrones y sus políticas públicas, no los va a poder absorber. Correcto. ¿Qué hacemos para ampliar el piso social y el colchón social para que la gente no se vuelva y pase de la condición de neoexcluido y neoanalfabeto a indigente? Es un dilema moral de la sociedad. Y el dilema existencial final, digamos, es... Entonces, ¿qué significa la creación? ¿Qué significa la vida en general? Porque si la inteligencia artificial en 15 años, Enrique, lo vamos a ver tú y yo, ojalá, en 15 años vamos a ver ya no la oveja Dolly clonada, sino ya no es un clon. Se va a poder predigitar a una criatura con tales y cuales atributos, desde físicos hasta motrices e intelectuales. Esto está ya descrito. Cuando en los años 60... ante la ausencia de una ciberética y de ciberfilósofos, términos que yo estoy comenzando a divulgar en mis exposiciones, entonces, claro, no tienes guías de la era disruptiva, porque ¿cuál es el debate nacional? Claro. Ahora, ya finalizando nuestra entrevista tan interesante, Javier, ¿qué le dirías a aquella persona que nos está mirando, escuchando, y queda tan asombrada con estos cambios que ya son, no estás hablando del futuro, sino del presente,
y que de pronto dice, qué hago yo? Sí, en mi familia. Bueno, a ver, yo tengo la penúltima lámina, que es los desafíos frente a la era disruptiva. Lo primero es entender la naturaleza y la orientación de los cambios. Va a decir, negarlos es una actitud irracional. En el mundo de no rechazo, sino cómo me amoldo a estos huracanes, a estas grandes oleadas. Bueno, está la tendencia del slow life, la vida lenta, la gente se está yendo de nuevo al campo a vivir. Está la tendencia, por ejemplo, en Francia han aprobado la ley de la desconexión digital. Ninguna empresa te puede llamar después del término de horario de trabajar, ni mandarte WhatsApp, ni esto, que preséntame el lunes, que revisa esto. Claro, porque la invasión, va a decir, el mundo digital ha creado lo que yo llamo el poder de policía digital. Saben dónde estás, dónde consumes. Tú te tomas un avión. Mi última conferencia fue en Bogotá, antes de la pandemia, que no pude viajar, sobre esto, y fueron 1.800 personas. Yo bajo del avión, lo que me pasa siempre, ¿no? Me pasa, hola Javier, estás en Bogotá, mira, tú has reservado el hotel tal, ponte tú en $120, te ofrecemos el hotel tal, de la misma categoría, el sistema, a una cuadra por $69. Porque soy una persona totalmente, ¿por qué? Ubicable. ¿Por qué? Porque las personas dejamos de ser personas. A los efectos de la transición de la era y a la era disruptiva, somos data. Entonces, con el targeting y el listening, o sea, el saber dónde está cada quien, quién consume, lo que consume, la famosa discusión sobre la privacidad de la vida de Zuckerberg, del dueño de Facebook, en el Senado americano hace 8 meses. Entonces, hemos llegado a ser producto. ¿Cuántas llamadas al día recibes tú o recibe cualquiera que nos va a escuchar ofreciéndonos Banco Ripley, Pichincha, compre tal o compre tal? Que uno lo tienen. Esta era disruptiva, quizás mira, también... si pones Google, la era disruptiva, y esto es importante, en Google, en la nube se mantienen por algoritmos, porque todo esto está medido con algoritmos, y por la originalidad. Pones la era disruptiva y aparece Javier González Ochea, el artículo sembrado hace 2 años, para un poco sentar los fueros del enfoque, ¿no? ¿Y cuándo estará el libro, Javier? Mira, acabo de sustentar la tesis doctoral, que fue un trabajo 4 años, hace 2 semanas. Estoy terminando unos Zooms. La semana pasada hice una presentación en el Congreso sobre el régimen bicameral. Me invitaron, me sentí muy honroso porque todos eran abogados constitucionalistas. Ahí está lo disruptivo, yo soy un politólogo. Y nada, esta semana voy a descansar y retomo 2 tareas, que es convertir la tesis en libro, ¿no?, sobre los pueblos indígenas en el mundo y la consulta previa, donde hago una propuesta de modelo matricial que solucione problemas, y el libro. Yo, lo más urgente es lo de la tesis, porque, digamos, voy a llenar un vacío, me lo han dicho mucha gente consultada, yo calculo en 3 meses, pero yo espero en 6 meses tener el borrador. Ahora, como en el fondo se está escribiendo mucho, y mucho bueno, dicho sea de paso, pero mi abordaje es, como siempre, yo entiendo las cosas interdisciplinario, ¿no? Lo que uno encuentra en el mercado es la era digital y la minería, la era digital, ¿no?, o el mundo digital y el comercio, el mundo digital y la banca, el mundo digital y China. Bueno, China, por cierto, ya anunció que el yuan va a ser su moneda con respaldo de oro para desplazar el dólar, ¿no? Hace 2 meses, ¿no? Y aquí nadie se enteró, por lo cual te está diciendo obviamente cuál es el camino. Yo espero tener el borrador en 6 meses. Y buscaré una buena imprenta. Ahí lo interesante, lo que pasa es que se me cortó, es el diálogo que yo hago entre los nuevos fenómenos con los dioses antiguos, de las grandes civilizaciones monoteístas, ¿no? Porque igual con el mundo andino, los grandes movimientos telúricos y las facultades telúricas se las asignábamos a los dioses de la cosmogonía andina. Por ejemplo, el Ausangate tenía facultades, tiene
tiene facultades telúricas. Entonces yo voy conversando con Minerva, con Hércules, y con los apus, Javier, por favor. Y con los apus, por cierto, porque ciertos elementos de la era eruptiva, ¿no? Y esta posibilidad de crear vida, están cuestionando el origen, va a decir, de lo que con esto concluimos, porque creo que estás con el tiempo ya encima, con lo que se recluyó en los montes de Ararat, en Turquía, ¿no? El arca de Noé y todos los animales, y dentro de ellos un par de nosotros, ¿no? En el diluvio universal. Bueno, hay una visión, pues, existencialista al final del libro, donde hago el diálogo entre las nuevas facultades de la bioingeniería, ¿no? La omnipresencia, por ejemplo, la realidad virtual, va a decir que tú estás y hay gente que ha ido a los estudios de California y ya se ha trasplantado la imagen del cuerpo y se ha sentado a una mesa de 12 personas a comer. Esto es lo que se llama... Realidad virtual real, sí, digamos. pero virtual, sí, claro. Esto yo lo explico con una imagen, ¿no? Entonces, es un diálogo con los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses antiguos de todas las culturas principales, por cierto, la peruana, tenían atributos especiales, ¿correcto? Y esos atributos están siendo subsanados por la inteligencia artificial, que ya ha superado en el test de Turing los 33 puntos que iguala la inteligencia humana, pero va a crear en el año de la singularidad una subespecie ojalá que sean de políticos honestos, ¿no? Sería fantástico. Los necesitamos. Javier, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido muy interesante, estoy seguro que quienes nos están viendo y escuchando así lo van a también decir, y lo más interesante es que seguramente vas a provocar, como has provocado en mí al escucharte, una serie de inquietudes de lectura y de atención, como tú dices, en primer lugar, para aceptar que estamos en esta situación de cambio disruptivo, pero además en el, digamos, deseo, y te comprometo para eso, que más adelante, cuando tengas un tiempo, nos puedas hablar de la visión que tienes de Perú, porque sé también que estás trabajando eso en este contexto. No, ya lo terminé. Ya lo terminaste. Me comprometo entonces a tener... Sí, dime. Me quedé 3 meses, porque todo el mundo criticaba hace 8 meses, 6 meses, que no había una visión del país. Sí. Entonces me quedé 3 meses a tratar de construir una propuesta de visión, ¿no? Correcto. Son 20 y tantas páginas que se llama El Perú como destino. La terminé hace 2 meses y la colgué en la web con un mapa peruano y un símbolo en ausencia, en ascendencia, tratando de explicar lo que yo entiendo que es el Perú y hacia dónde tenemos que caminar. Pues excelente, sobre eso y sobre el Perú en la era disruptiva. El jueves por primera vez me han pedido que la exponga en un grupo ampliado, ¿no? La visión del Perú. Y bueno, una visión del país es una propuesta que la gente puede mutilarla, asumirla, tirarla a la basura, complementarla. Esa es la idea, contribuir, ¿no? Es lo que necesitamos ahora, alimentar con gente como tú, con experiencia, con inteligencia, una agenda pública que está, la verdad... Curioso, alguien curioso, ¿no? Sí, inquieto. Pues te felicito, Enrique, Javier. Muchísimas gracias. Y te deseo el mayor de los éxitos. Te comprometo para que estemos en otra oportunidad justamente discutiendo. Por cierto que sí. Y pues éxitos en el libro, que lo leeremos con muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Hasta pronto.